Para entrar un poco en materia, para entender lo que son los aspectos técnicos de los escáneres, Leica tiene actualmente 2 escáneres, o sea, tiene varios escáneres, pero los últimos es el BLK 360, que es el que ven en pantalla, un escáner súper pequeño, muy ligero, de 1 kilogramo, escanea en 3 minutos, además tiene una precisión de 6 milímetros en 10 metros, puede aproximadamente realizar 40 escaneos por una batería y además tiene un alcance de 60 metros. Es muy fácil de usar, simplemente tiene 3 configuraciones, alto, medio, bajo, para definir lo que es la nube de puntos. Entonces, ¿recuerdan lo que era el teodolito, el diseño del teodolito? Bueno, en base a eso han hecho el diseño del BLK 360. Un diseño sofisticado, sencillo, pequeño y bastante preciso. Quiero compartir un video con ustedes sobre Entonces, como vimos en el video, este escáner captura 360.000 puntos, es decir, bastante densa la nube de puntos. También tenemos entre la gama de la línea de Leica el escáner RTC, que es un escáner de mediano a largo alcance. El BLK es un escáner de bajo alcance. Este escáner RTC 360 es más preciso, tiene 1.9 milímetros en 10 metros, captura 2 millones de puntos por segundo, súper densa la nube de puntos. Ese tiene aproximadamente un tiempo de 3 minutos, que vamos a ver un poco más adelante cómo varía en función si capturo o no capturo imágenes. Es más pesado, es de 5.3 kilogramos y tiene la capacidad de batería es de 4 horas. Por lo tanto, su alcance también es de 130 metros. Al igual que el BLK 360, tiene 3 modos para escanear: alto, medio y bajo. Y algo bastante interesante de este escáner es que tiene un sistema inercial visual de 5 cámaras que nos permite hacer lo que es el preregistro de la nube en tiempo real. Entonces, aquí estamos viendo lo que es como el ensamblaje del escáner. Tiene un espejo giratorio que gira a 100 Hz. Esto es lo que le permite que pueda capturar 2 millones de puntos por segundo. Es uno de los escáneres más rápidos en el mercado. Y como les mencionaba anteriormente, este sistema BIS es la alineación automática de la nube de puntos en tiempo real. Está basado en 5 cámaras y un IMU. Entonces, para tener una idea de lo que estamos conversando. Por ejemplo, hacemos el escaneo de un ambiente e internamente el escáner bajo este sistema, él va a detectar puntos en común bajo estas cámaras, estas 5 cámaras y el IMU, y se va a referenciar relativamente entre dichos puntos. De tal modo que él va a poder hacer el enlace de un ambiente con otro. Lo que vemos en pantalla es lo que internamente el escáner hace. Vemos estos colores de los puntos, unos están en color rojo, otro en verde y otro azul. Rojo quiere decir que el solape no es muy bueno, verde es que es suficiente y con eso pudiésemos hacer el enlace. Esto no lo vemos nosotros, no, esto es internamente el escáner, pero es para que podamos entender cómo es la alineación. Y también los escáneres de Leica tienen lo que es HDR, que son imágenes de alto rango dinámico que permiten, para ponerlo en palabras simples, es como promediar los contrastes de diferentes imágenes para obtener, por ejemplo, si estoy muy oscuro,
pero hago otra toma y está más clara, entonces básicamente va a ser como un promedio, entre comillas, ¿no? Eso sería HDR. Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos material acumulado y supongamos que lo vamos a hacer con una estación total y que nos tome hacer este levantamiento 16 puntos aproximadamente. Eso sería unos 8 minutos en total, asumiendo de que estamos estacionados en el mismo lugar y nos tome medio segundo levantar cada punto, ¿ya? Algo muy estándar, ¿no? Con el BLK 360 haríamos 2 tomas y eso nos demoraría aproximadamente 2 minutos sin imágenes, porque el escáner tiene diferentes configuraciones. Con imágenes, como mencioné anteriormente, es 3 minutos en el caso del BLK 360, pero si no activamos las imágenes, tenemos aproximadamente 1 minuto. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros vamos a modelar, realmente las imágenes no son necesarias, es más que todo algo, por decirlo, de estética o algo que nos exijan poder tener color. Por ejemplo, si vamos a hacer para levantamientos, conservación de patrimonio o cualquier monumento que necesitamos de pronto que se vea colorido o un recorrido, pues nos ayudarían mucho las imágenes. Pero si queremos hacerlo muy rápido, porque estamos con el tiempo justo y no es obligatorio encender las imágenes. En este caso, entonces, demoraríamos lo que son 2 minutos y para el RTC 360 es súper rápido y demoraríamos 1 minuto 20 con 2 tomas. Entonces, aproximadamente tendríamos con el BLK 250.000 puntos y con el RTC de 360 2 millones. Entonces, ¿en qué se traduce esto? De que el RTC 360 es 6.6 veces más rápido que utilizar métodos convencionales y el BLK es 4 veces mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, que vamos a levantar estos materiales similares, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora por 4 horas de trabajo. Con el RTC levantaríamos 200 de este tipo de cúmulos y con el BLK 120 y la estación total 30. Entonces vemos que es bastante la diferencia. Al final, bueno, la eficiencia se traduce que si es menor tiempo, menor costo y aparte estamos teniendo lo que son datas 3D. Tenemos 3 componentes, podemos modelar y capturamos todo lo que estamos observando. Entonces, una breve comparación del escáner BLK y RTC 360. Si estos dos escáneres lo hacemos, escaneamos sin imágenes, podemos estar menos de 1 minuto. Si hacemos un escaneo con imágenes, en el caso del RTC sería 2 minutos y para el BLK 3 minutos. El BLK captura 360.000 puntos por segundo y el RTC 2 millones de puntos por segundo. La precisión en 6 milímetros en 10 metros. La protección es igual, un IP54. El alcance del RTC es 130 metros y del BLK 60 metros. Y la calidad de la nube de puntos en ambos escáneres es bastante buena, pero en el RTC, por capturar mayor puntos, pues obviamente la nube es mucho más densa. Y el caso del registro en campo, en el caso del RTC 360 tiene este preregistro que conversamos mediante el sistema BIS y en el caso del BLK hay que hacerlo manual. Entonces, ¿quiénes podrían utilizar el BLK 360? Bueno, para trabajos de escala media o baja, y es adecuado para funcionamientos en exteriores, pero está optimizado para levantar interiores. Tiene el lente descubierto. Y también, por ejemplo, la logística se facilita mucho cuando tienes áreas muy congestionadas, debido a que es súper simple el escáner, o sea, por fuera, ¿no? En diseño me refiero. Y además para operar es sencillísimo, solamente tiene un botón. Si no queremos usar la tablet, más adelante vamos a ver un poco más de cómo levantar, pero él puede operar sin un dispositivo externo, simplemente presionando un botón. Y para trabajar con el RTC sería más es para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Pero si queremos cuantificarlo, sería de pronto para una escala mediana larga. También puede ir de proyectos básicos a complejos. Es la solución adecuada cuando los flujos de trabajo son importantes, es decir, cuando hay bastante demanda de levantamiento, este escáner es muy bueno y cuando tenemos muy poco tiempo,
realmente se facilita mucho con el RTC 360. Entonces, ¿qué deberíamos considerar para los criterios de escaneo? Pues primero que todo tiene que haber solape, porque al final imaginemos que para escanear esto es como un rompecabezas. Entonces, cada escaneo es una pieza de este rompecabezas. Entonces, a su vez, lo que al final en el software, lo que hacemos es unir cada una de estas piezas del rompecabezas. Para ello necesitamos que haya solape entre los dos ambientes que estamos escaneando. Además, vamos a considerar si vamos a georreferenciar el sistema, que más adelante vamos a ver un poquito más, pero si necesitamos puntos de control, tenemos que utilizar lo que son dianas o targets para poder georreferenciarlo a un sistema. Si no utilizamos puntos de control, esto está referido a un sistema relativo. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos para escanear? Pues el criterio general es pensar en 3D, en que si, por ejemplo, vamos a escanear un cubo como el que vemos en pantalla, pues debemos hacer al menos 2 tomas. Si estamos viendo de esta toma en que está en pantalla, yo haría una toma del frente y otra atrás. O sea, la idea es que todos estos escaneos se unan para poder realizar el modelo 3D. Y una condición es que debería, para que todo salga óptimo, al menos haber 30% entre estos escaneos. Entonces, como conversábamos, estas dianas pueden también ser impresas o como ven en pantalla, plásticas. Y esto nos facilita en el caso del BLK 360, como conversábamos, que no tiene preregistro en tiempo real, hacer la alineación de la nube de puntos. Esto también nos ayuda, por ejemplo, si estamos en un túnel o en un corredor en donde todo luce igual, es muy importante usar targets si estamos, por ejemplo, escaneando con el BLK 360. Y también para asociarlo a un sistema de coordenadas. ¿Y cómo sería aquí el caso de la topografía? ¿Cómo controlamos los escaneos? Pues la misma lógica que utilizamos para poligonales. Bueno, aquí lo recomendable es arrancar con 3 puntos, también como lo ves en fotogrametría. Y básicamente, si tú, por ejemplo, vas a escanear un túnel, sería como una poligonal abierta con control. O puedes también utilizar la misma lógica, una poligonal cerrada con control. Al final las precisiones se comportan similar como una poligonal, y lo clave aquí es que la precisión entre la unión entre los escaneos debe ser baja, porque como sabemos los errores se acumulan y propagan. Entonces, ahí para trabajar con el escáner lo podemos hacer como ya conversamos, bien sea directamente a través del botón, directamente del equipo, o a través de una tablet, un iPad, puede ser también a través de un Android, de un teléfono, tienen que tener ciertas especificaciones. Pero a través de estos dispositivos podemos controlar el escáner, y esta aplicación se denomina Cyclone Field 360 y tiene tres pestañas, es vista, chequeo y adición. Entonces, básicamente en la sección vista podemos ver mapas 2D, visualizar las imágenes que estamos capturando, poder ver la nube de puntos. En el caso del BLK 360 tiene térmica, podemos verlo en térmica. Y como mencioné, visualizar la nube de puntos. En la sección de chequeo, aquí esta sección es bastante interesante porque, por ejemplo, si estamos con el BLK 360, que no tiene este registro en tiempo real, podemos hacerlo manualmente mediante esta aplicación. Entonces ya cuando vamos a oficina, pues hemos adelantado gran parte del trabajo. Obviamente no va a quedar tan preciso, pero al menos es tener una idea de cómo van a alinear. Sin embargo, si no tienen tiempo porque están justo con el tiempo, no es necesario, también lo pueden hacer en oficina. Todo depende de cómo sea la flexibilidad que cuando estén levantando en campo. Y finalmente, en adicionar en esta parte de las aplicaciones, podemos agregar lo que es fotografías, videos, audios, documentos de algún objeto en interés, y así mismo también podemos realizar medidas punto a punto, es decir, distancias, por ejemplo. Para mostrar un poco lo que es el flujo con el software, voy a bajar un poco el volumen.
Entonces, Cyclone Field 360 es compatible tanto con el BLK como el escáner RTC 360. Y aquí podemos ver en tiempo real lo que estamos escaneando. Podemos ver las imágenes, como lo vimos anteriormente. Y esto nos permite tener un control más de la data. No es indispensable, pero por ejemplo, si estamos empezando a escanear, no tenemos mucha experiencia, lo mejor sería utilizar la tablet porque esto nos da un panorama de lo que estamos escaneando. Además tenemos un visor 3D, podemos girar en 3D, poder ver qué hemos levantado, hacer la coincidencia que les mencionaba. La coincidencia se hace geométrica, ¿no? Por coincidencia geométrica, y vamos alineando el campo. En el caso del BLK 360, en el caso del RTC 360, eso no es necesario porque lo va pre-registrando. Y también a agregar lo que son las etiquetas. Como vemos en el video, tomamos una fotografía de algo que nos interesa y luego esa data la transferimos a lo que es el computador. Cabe destacar que lo que vemos en la tablet es una nube de punto ligera. Lo que es la nube de punto en sí se almacena en el equipo. Esta nube de punto ligera es simplemente para visualización en la tablet. Como conversamos del RTC 360, si estuviéramos escaneando, esto es lo que veríamos en pantalla. Podemos activar lo que es la posición del escáner, de tal modo que si nos vamos desplazando, podemos ver en dónde nos estamos moviendo. Y esto es importante porque nos damos cuenta de que nos puede hacer falta un ambiente por escanear. Y como ven en pantalla, así sería todo alineado. Entonces no habría necesidad de hacer estas coincidencias geométricas como lo vimos en el anterior video. Entonces, para resumir lo que hemos conversado hasta ahora, tenemos dos escáneres BLK 360 y RTC 360. Todos estos operan bien sea con el mismo equipo a través de los botones del equipo, o podemos utilizar un tercer dispositivo que es la tablet o un teléfono, y en eso está el software Cyclone Field 360 y podemos operar lo que es el escaneo. Hasta ahí tenemos data cruda. Entonces, para poder interpretar esta data y hacerla digerible, ¿no? Necesitamos otro software que es alinear la nube de puntos, para alinearla y unir todo este rompecabezas que conversábamos anteriormente. Para eso está lo que es Cyclone Register 360. Es un software de registro de nube de puntos bastante amigable realmente. Leica ha sacado esta última versión de Register 360 y el flujo es muy simple para trabajarlo, entonces no sería realmente complicado aprenderlo. También podemos importar diferentes formatos de nube de puntos. Si quisiéramos alinear, el más estándar es E57, también los TXT, por ejemplo FLS, y de puntos PTX. Entonces, para ver un poco la interfase del register, esto sería lo que es el software. Vemos 4 pestañas: importar, revisar, finalizar y el informe. Básicamente lo que hacemos es arrastrar los escaneos hasta la sección de importar. Una vez que lo tenemos, podemos visualizar lo que es la nube de punto y las imágenes. Entonces, si estamos con el BLK 360, tendríamos que hacer la alineación. Vemos que lo que veíamos en la tablet, pero también lo hacemos acá en el registro 360 con mayor precisión, porque aquí se ajusta todas estas alineaciones, y lo hacemos a través de coincidencias geométricas. También tenemos otra opción. Si, por ejemplo, han trabajado con fotogrametría, es muy similar, o sea, buscamos puntos en comunes en las imágenes, o en este caso en la nube de puntos, seleccionamos 3 puntos al menos, y así vamos atando cada escaneo hasta formar este rompecabezas que conversábamos. Al final, el software se encarga de hacer lo que es la alineación y genera lo que es el error de enlace. El error de enlace es tu error total de toda esta unión de estos escaneos. Entonces, por eso le mencionaba anteriormente que si vamos a trabajar, por ejemplo, necesitamos coordenadas, necesitamos georreferenciar el proyecto, pues es muy importante este error de enlace porque esto va a influir en las precisiones finales.
El solapamiento, pues es solapamiento entre los escaneos, en este caso hay 65%, bastante bueno. 95% es la fuerza con que se une todo el escaneo, que es del 95%. Y al final tenemos lo que es generar un informe. Podemos personalizar lo que es la interfaz del informe, todo lo que son, si el logo de la empresa, y seleccionar los formatos a trabajar. Esto es importante porque en función a esto podemos decidir con qué software podemos trabajar, bien sea para modelar o hacer modelos digitales del terreno o secciones que vamos a ver más adelante, más a profundidad. Pero aquí hago una pausa porque E57, a lo mejor lo conocen, a lo mejor no, es el formato más estándar de 9 puntos y lo trabaja la mayoría de software que maneja 9 puntos. Pero si estamos acostumbrados a trabajar con la línea Autodesk, es decir, AutoCAD, podemos exportar en el formato RCP. Si han trabajado antes con AutoCAD para modelar 9 puntos, necesitarían lo que es el plugin Recap. Entonces ahí sin problema pueden modelar la 9 puntos. Para seguir en el ambiente Leica, para trabajar esta 9 puntos, porque ya la tenemos alineada, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Modelamos, podemos hacer un modelo digital del terreno, curvas de nivel. Está este software que es Cyclone 3DR, es la nueva versión de 3D Air Shaper. La verdad es un programa bastante potente y es muy bueno en triangulaciones. Básicamente se utiliza para aplicaciones de ingeniería, inspección y topografía. Además, para operaciones de control de calidad, genera esta 9 puntos en un mallado, porque a lo mejor no estamos tan acostumbrados a trabajar con 9 puntos, pero en este software se convierte en un sólido. Es decir, por ejemplo, podemos trabajarlo en mallados de XF, que es mucho más usado, por ejemplo, en MineSight, en estos software que son un poco de pronto más comerciales. Entonces allí puedes trabajar este mallado de XF, además de crear modelos digitales del terreno y extracción de contornos y mucho más. Entonces, vamos a ver el video acá. Como les mencioné, este software anteriormente era 3R Shaper de Hexagon. Hexagon, Leica forma parte de Hexagon. Y en los últimos años, Leica absorbió totalmente el software y ahora está con el nombre de Cyclone 3DR. Puedes hacer muchas cosas en este software, tiene diferentes módulos de topografía para hacer todo lo relacionado a modelos, por ejemplo, modelo digital del terreno, contornos, perfiles, volúmenes, que vamos a ver un poco más adelante en cuanto a la sección de túneles. Pero también puedes modelar, o sea, extracción de paredes, de pisos, por ejemplo. Podemos también hacer ingeniería inversa con este software. Entonces es una gama bastante potente de Leica. También podemos inspeccionar tanques con este módulo. Hay un módulo de tanque y podemos ver la verticalidad. Y además de poder generar modelos CAD, es muy bueno también en mallados, en convirtiendo la nube de puntos en mallados. Podemos filtrar la nube de puntos y ver también, por ejemplo, los perfiles, que vamos a ver un poco más adelante, de túneles. Este software también es muy bueno para hacer comparación de superficies y ver, por ejemplo, desviaciones entre superficies para inspección realmente. Uno de los módulos que es topografía. Y finalmente poder expresar todo esto en un informe. Todo desde calcular volumen hasta hacer una comparación entre superficies, todo esto podemos generar informes. Entonces, continuemos para seguir. Entonces, para resumir, Cyclone 3DR, que podemos hacer lo que es la limpieza de 9 puntos mallados, 3D secciones, tanto planares, radiales, extracción de líneas, y es muy rico en la conversión de formato. Yo comparo este software Cyclone 3DR como, por ejemplo, Global Mapper,
que puedes convertir en diferentes formatos. Bueno, así es este software también. Tiene la oportunidad de convertir en .las, en DXF, Shape, diferentes formatos bastante conocidos. Para el caso del módulo de Survey, que es el que vamos a tratar aquí en este webinar, es para topografía, es para lo que es filtrar el terreno, extracción, por ejemplo, limpieza automática del túnel, lo vamos a ver un poco más adelante, secciones, perfiles, curvas de nivel y mallado. En el caso AC, sería para utilizarse más para lo que es extracción de edificios, secciones de carreteras, también lo que es el modelador CAD, creación de superficies CAD y a su vez crear el flujo de ingeniería inversa. Y el de tanque, como les mencioné, ese es para inspección 3D, redondez, asentamientos. Y hay una versión Pro, que es la suma del base Survey AC sin el módulo tanque. Entonces es bastante versátil lo que podemos hacer con este software. Y entremos un poco ya a lo que es el escaneo de un túnel, que ya tenemos conocimiento de cómo funciona el escáner, hasta dónde hemos llegado. Entonces, acá este es un túnel que hemos escaneado acá en Lima, en Chorrillos, y hemos hecho, no hemos escaneado todo el túnel, pero gran parte hemos realizado lo que son 5 tomas del túnel. Y vamos a ver cómo la alineación de la nube de puntos. Entonces, una vez que hicimos el levantamiento, utilizamos una tablet y fue muy, muy rápido realmente. Y luego esto lo estamos alineando en SAE Register 360. Aquí solo escaneamos 9 puntos porque había tráfico y no podíamos impedir el tráfico, entonces no demorábamos como por estacionamiento 80 segundos. Pero para lo que vamos a hacer era suficiente la 9 puntos sin imágenes. En este software, además de alinear la 9 puntos, también podemos ver esta en diferentes colores, intensidades, podemos hacer mediciones y aquí estamos viendo la precisión del conjunto y el informe final. Para continuar, voy a bajar un poco de volumen acá. Como les mencioné, se puede hacer mediciones. Podemos hacer mediciones en el software, también ver coordenadas de la 9 puntos. Podemos limpiar la 9 puntos. Esta limpieza la hacemos más a través de polígono. Más adelante cuando utilicemos Cyclone 3DR es mucho más automático porque este ejecuta a través de algoritmos. Pero si queremos limpiar la 9 puntos, lo podemos hacer a través de polígonos, por ejemplo, limpiar el ruido, como lo estamos viendo en pantalla, o lo que no nos interesa. Y es una limpieza un poco más sencilla, ¿no? Pero si queremos algo más elaborado, o sea, una limpieza más profunda, más automática, podemos trabajarlo en Cyclone 3DR. Esto ya es lo que vemos acá en pantalla, es la interfaz de Cyclone 3DR. Y aquí vamos a hacer una limpieza más automática. Vamos a dibujar lo que es un eje a través del túnel. Porque para ese eje, en función a ese eje, vamos a tomarlo como referencia para la limpieza. Entonces vemos, ahí estoy yo, cuando estábamos levantando, están otros compañeros de trabajo. Y vamos a hacer la limpieza, seleccionamos parámetros de distancia. Y a su vez, esta sección del software podemos, además de hacer limpieza, de una vez convertir en un mallado. Que es más, o sea, estamos más acostumbrados de pronto a trabajar con un mallado que con una nube de puntos, que al final es un sólido, es lo que vemos en pantalla. Entonces vemos como hemos limpiado la nube de puntos muchísimo más rápido. Esto se utiliza bastante en túneles, es una opción que tiene el software para la limpieza de túneles. También podemos generar secciones, bajar un poco el volumen, secciones de diferentes planares, seleccionamos a cada cuánto queremos las secciones y al final estas secciones son vectores que podemos exportar en DXF para trabajar en un CAD, por ejemplo.
Y el espaciado lo definimos qué tan cerrado queremos las secciones. Por ejemplo, acá hemos dibujado la misma polilínea, hemos utilizado la polilínea anterior y vamos a hacer secciones perpendiculares a ese eje. También pudiéramos utilizar un eje y seleccionamos la distancia a cada 1 metro y vemos cómo mediante el vector está modelando de cierto modo, ¿no?, el túnel. También podemos exportarlo en DXF o cualquier otro formato de vector sin problema. Y bueno, vemos las diferentes opciones de secciones. Podemos generar curvas de nivel en función de esa superficie. Colocamos lo que son los intervalos del contorno. Y como cualquier software que genera curvas de nivel, contornos, lo que son los principales, los secundarios. Y podemos generar lo que son las nubes, las curvas y exportarlo también en DXF. Entonces, este es el módulo de topografía. Y como les mencionaba, este software es bastante bueno en inspecciones y en triangulaciones. Entonces vamos a calcular desviaciones entre superficies. Podemos hacerlo bien sea nube con nube, o si no tenemos 9 puntos y tenemos un mallado, un sólido, podemos hacer sólido con sólido. No solo eso, si tenemos un diseño en CAD de una nube con un diseño en CAD, lo podemos intersectar, o un mallado con un diseño también. Básicamente aquí la idea principal es comparar una superficie de referencia versus la medida, y lo que nos va a dar es diferencias entre distancia, que es un gradiente de color. Entonces obviamente cada color indica qué tan cercano o lejano estoy de la superficie de referencia. Y como les mencioné, este software tiene la capacidad de generar informes de los procesos que estamos realizando. Estamos abriendo el editor y a su vez también se puede personalizar el informe. En este caso vamos a ver lo que son los perfiles para túnel. Seguimos trabajando con el módulo Survey, el módulo de topografía de Cyclone 3DR. Generamos igual un eje a lo largo del túnel. Y tenemos el diseño, vemos este diseño que hemos cargado, y a partir de ese diseño podemos generar un sólido, utilizando lo que es el diseño y el eje del túnel. Entonces este es nuestra superficie de referencia versus lo que vamos a comparar más adelante, que es lo que hemos medido. Entonces vamos a generar lo que son perfiles. Y en estos perfiles vamos viendo la comparación, cómo está lo que estamos midiendo versus cómo debería ser, ¿no? También podemos hacer la inspección. Esto es para ver, por ejemplo, en un túnel cuánto hay que o sobreexcavar versus el modelo la superficie de referencia. Y a su vez es súper compatible con CAD, como vemos en pantalla. Simplemente arrastramos y podemos abrir directamente en el CAD. Porque generalmente a veces los diseños no los comparten en DXF en el caso de los túneles. También podemos ver volumen, calcular volumen entre estas dos superficies en el modelo de la superficie de referencia y la superficie medida. Y también verlo desde planta, ¿no? Desde 2D, porque estamos en una vista 3D. Entonces, básicamente podemos hacer perfiles, cálculo de volumen, intersectar superficies, ver desviaciones entre esas superficies y finalmente también poder generar un informe de esto. Hoy quiero compartirles un poco este video de exportación de formatos para que puedan ver la versatilidad del software. Entonces tenemos CAD, mallado, OBJ. Ese es para el caso del mallado. Para el caso de los contornos, ¿no? También podemos IGES, DXF. Para el caso de las secciones, que al final es vector también, ¿no? DXF.
Y la nube de puntos también podemos volverla a exportar en LAS, que también es bastante conocido en fotogrametría. Podemos también exportar esta nube en LAS, porque la nube de escáner es E57. Quiero compartir también un proyecto que ha realizado Leica Geosystem en México utilizando el BLK 360. Voy a poner un poco bajo la música. Y esto es para cavidades, bastante interesante. Han hecho un soporte que se adapta al escáner BLK 360. Esto se está usando mucho en México en el área de minería porque es un escáner muy liviano, pesa 1 kilogramo, bastante pequeño, y en estos trabajos donde a veces se complica un poco la logística es súper porque es fácil de transportar, y además que es bastante riesgoso poder hacer alguna medición en ese tipo de situaciones. Entonces, con el soporte y operándolo a través de la tablet, pues también aseguramos la seguridad del personal y lo que es la facilidad de escanear. Entonces ellos hicieron algunas tomas allí en esa zona y luego utilizaron el software que vimos anteriormente, Cyclone Register 360, que es para la alineación de la nube de puntos. Y luego hicieron lo que es el cálculo de volumen en Cyclone 3DR con el módulo de topografía. Y vemos que se convierte en un sólido y de allí pueden hacer cálculo de volumen. Como estábamos conversando, este módulo de topografía también tiene la capacidad de generar modelos digitales del terreno. Como estamos trabajando un láser penetra vegetación, entonces nos da un modelo digital del terreno bastante real, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho cuando, por ejemplo, tenemos zonas que están bastante tupidas de vegetación. A través de este software tiene una poderosa herramienta de triangulación y nos genera lo que es el modelo digital del terreno. Y pues a partir de esto, como ustedes saben, podemos generar las curvas de nivel. Y esto, por ejemplo, en el caso de minería nos serviría para controlar, ver las rutas por donde deben pasar los vehículos que se encargan, por ejemplo, de remover el material, de transportar el material y ver cómo está cambiando constantemente en el terreno cuando se hacen estos tipos de trabajo. Como vemos en pantalla, también es súper fácil para trabajar en CAD, simplemente se arrastra o lo pueden exportar directamente en DXF. Hay una sección que es volumen de acopio, volumen de materiales, y allí podemos agregar lo que es el nombre del material, la naturaleza del material, el tamaño del grano, y a partir de poder también calcular el volumen, seleccionando, por ejemplo, a partir de los puntos de contorno. Y una vez tenido todos estos parámetros establecidos, lo que hacemos es delimitar mediante un polígono el área que queremos calcular el volumen. Entonces vemos en pantalla lo que es el volumen de corte, de relleno, el volumen total, y esto podemos exportarlo en un informe. En el caso del flujo, por ejemplo, para trabajo de canteras, sería bastante bueno utilizar un RTC. Pudiéramos utilizar el BLK 360 también, sin problema. Pero en este caso el RTC 360 tiene mayor alcance, tiene 130 metros y la nube es mucho más densa, y cuando nosotros escaneamos en ambientes que están abiertos, pues obviamente los puntos se van disminuyendo con la distancia. Esto pasa con cualquier tipo de escáner, es parte de escanear, ¿no? Y cuando estamos en lugares más cerrados, pues se concentra más los puntos. Entonces esto tiene mayor alcance y mayor densidad, entonces pudiéramos utilizar, de pronto mejor opción sería utilizar un RTC 360. Entonces, básicamente utilizaríamos el equipo RTC 360, alinearíamos la nube de puntos a través de Register 360, la georreferenciación lo hacemos a través de targets o de dianas, y una vez que tengamos eso, hacemos la limpieza de nube de puntos. Podemos trabajar en Cyclone 3DR y hacer la triangulación para generar el modelo digital del terreno
y a partir de allí nosotros podemos calcular volumen. Por ejemplo, intersectar un plano con la cantera y de allí poder calcular volumen. Un poco de parte del proceso operativo sería la importación, la alineación de la nube de puntos, lo que es la generación del modelo digital del terreno y sobre este generar curvas de nivel. Y tenemos la opción de calcular volumen, bien sea entre superficies o intersectando un plano de interés.